Hola, muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de qué es Scrum y por qué es tan utilizado actualmente en el desarrollo de software. Scrum es una metodología de desarrollo ágil que se ha extendido y popularizado mucho en los últimos años. Más que una metodología, es un marco, un framework de trabajo, un conjunto de herramientas o de procesos que podemos adaptar y usar en nuestro proyecto. Scrum está muy pensado para trabajar en equipo. Recuerda, si vas a trabajar en equipo es fundamental que aprendas Git. Te dejaré un vídeo aquí con las 10 razones por las que deberías aprender Git. Bien, además de estar pensado para trabajar en equipo, está pensado para hacer entregas pequeñas del producto final en periodos de tiempo cortos. Es decir, se hacen pequeñas iteraciones donde al final de cada una se tiene una funcionalidad o una característica completa del producto final que se puede entregar. Estas iteraciones se llaman sprint y generalmente duran de 2 a 3 semanas, ¿de acuerdo? De esta forma el cliente puede ir viendo cómo se construye el proyecto y podemos ver en fases tempranas si es que estamos haciendo lo que se quiere o no. De esta forma podemos, de una manera ágil o entre comillas fácil, hacer cambios en el alcance del producto. Esta metodología trata de ser flexible sin sacrificar la estabilidad del proyecto. De hecho, está muy aconsejada en proyectos donde hay un alto grado de incertidumbre, ¿de acuerdo? Una de las cosas que más me gustan de esta metodología es justamente eso, su flexibilidad para trabajar en equipo. Por ejemplo, en el Sprint 1 el equipo de arquitectura puede trabajar en definiciones del producto. En el equipo 2 el equipo de diseño puede trabajar, si es que tenemos obviamente interfaces, con las definiciones que ha hecho el equipo de arquitectura en el Sprint 1, y en el Sprint 3 pueden entrar a trabajar los equipos de desarrollo con las definiciones que se han hecho en el Sprint 1 y 2 por parte del equipo de arquitectura y del equipo de diseño. De esta forma el cliente siempre va a ver avances, ya sea a modo de documentos en el Sprint 1 o de mockups en el Sprint 2, ¿de acuerdo? Así vamos construyendo un prototipo donde nos vamos acercando a un producto mínimo viable y al final del proyecto tendremos el producto final. Ahora que ya sabemos un poco en qué consiste Scrum, vamos a profundizar un poco más en el proceso. Como hablamos anteriormente, en Scrum el proyecto se ejecuta en iteraciones de tiempo cortas que se llaman sprint, que generalmente, como hemos dicho, tienen de 2 a 3 semanas, aunque pueden tener hasta 4 semanas de duración, y al final de cada iteración se tiene un resultado completo, una característica, una funcionalidad que se puede entregar perfectamente al cliente. Cada sprint tiene 4 etapas. Tenemos en primer lugar la etapa de planificación, donde todo el equipo discute qué tareas se van a ejecutar en este sprint. Se parte de una lista ordenada en base a la prioridad para el cliente. Aquí decir que el equipo es autosuficiente, no necesita jefe, es autosuficiente y es capaz de decidir qué tareas ejecuta o no en un sprint en base a la prioridad, porque recordemos que esta lista de tareas está ordenada en base a prioridad. Luego está la ejecución como tal del sprint, donde el equipo de desarrollo pues acomete todas las tareas que ha incluido en ese sprint en la fase de planificación. Tenemos que tener en cuenta que durante el sprint todos los días se hace una reunión que se llama daily y que no dura más de 15 minutos, donde cada miembro dice o comenta al resto en qué trabajó el día anterior, en qué va a trabajar el día de hoy y si ha tenido algún problema o algún impedimento. Luego tenemos la etapa de la demostración, la demo. Se ejecuta al final del sprint y consiste en hacer una demostración de todas estas funcionalidades o características que se han desarrollado en el sprint, y eso se hace a todo el equipo y también se puede hacer al cliente. Y por último, y no menos importante, tenemos la etapa de la retrospectiva. La retrospectiva se hace al final del sprint y consiste en mirar hacia atrás y ver qué hemos hecho bien y sobre todo en qué hemos fallado, para ver cómo podemos poner solución y no se vuelva a repetir para el próximo sprint. ¿De acuerdo? Ya conocemos un poco la metodología, así que ahora vamos a conocer los actores, los distintos roles que participan en una metodología, concretamente en Scrum, en el marco
de esta metodología ágil. En primer lugar tenemos el equipo de desarrollo, que al final del día es el que ejecuta el proyecto. Como hemos dicho, es totalmente autosuficiente y debe estar motivado. Esto es importante. Este equipo es autosuficiente, no necesita un jefe que le diga lo que tiene que hacer, sino que en base a esa lista de tareas, que se llama backlog, ahora después lo veremos, deciden qué tareas van a cometer. Después tenemos el Product Owner, o muy entre comillas el dueño del producto. Es aquel que se va a preocupar de que todos los requerimientos, todos los requisitos para el producto se cumplan. Es el que va a velar por los intereses del producto, es el que al fin del día se va a preocupar de que se tenga lo que se quiere. Y finalmente tenemos el Scrum Master. El Scrum Master es un especialista en Scrum. Es una persona que va a coordinar un poco al equipo, va a ayudar y sobre todo va a hacer las labores de facilitador para resolver problemas. Por ejemplo, si yo como desarrollador tengo una tarea que para poder terminar necesito un acceso a base de datos y no lo tengo, esta persona se va a preocupar de que me den acceso a la base de datos lo antes posible. Por último, hablemos un poco de cómo se gestionan las tareas. Hemos hablado de que hay una lista de tareas que está ordenada en base a prioridad, que se llama backlog. De este backlog es donde vamos a coger durante la fase de planning, de planificación, todas las tareas que vamos a realizar en un sprint. Estas tareas se llaman historias de usuario. Que a fin de cuentas es una funcionalidad o una característica del producto, ¿de acuerdo? Si la historia de usuario es muy grande, si la tarea es muy grande, se divide en historias de usuario más pequeñas o en tareas más pequeñas. Cada tarea, o a cada tarea más bien, durante la fase de planificación, se le va a asignar un peso. Se le va a asignar un peso en base a su dificultad, no en base al número de horas que nos puede llevar a hacerla, sino en base a la dificultad. Esto es una de las cosas que más nos cuesta cuando estamos empezando o cuando estamos empezando a trabajar con Scrum, porque estamos acostumbrados a medirlo todo en horas. Trabajamos de 8 a 5 o trabajamos de 9 a 6 o tenemos un horario de trabajo y estamos acostumbrados a medirlo en horas, pero no estamos acostumbrados a medir en base a la dificultad. ¿Por qué? Porque para mí puede ser una tarea muy dificultosa por la incertidumbre, porque no la he hecho nunca, y para otra persona que ya la ha hecho, pues a lo mejor es de dificultad media, ¿no? Por eso el peso a las historias de usuario, a las tareas, se las hace en conjunto y se llega a un acuerdo, ¿vale? Al final de cada sprint se suma el puntaje, el valor de todas las historias, y ese valor es la velocidad del sprint, es la velocidad de trabajo. Normalmente después de 2 o 3 sprints esa velocidad se estabiliza y eso quiere decir que estamos teniendo un ritmo de trabajo constante. Si tenemos picos ya sea hacia abajo o hacia arriba, en la retro tenemos que identificarlos y intentar ver por qué han sucedido, ¿no? Puede ser que hayamos cambiado una forma de trabajar o de operar y que eso nos ha permitido ser más eficiente y aumentamos la velocidad, o puede ser que han entrado una serie de tareas que son más fáciles, aunque tienen una puntuación menor, pero hemos podido hacer más tareas y por eso se ha disparado un poco la velocidad. Para eso es el tema de la retro, que tenemos que analizar todo lo que ha pasado en el sprint. Bien, esto es un poco a muy grandes rasgos lo que es Scrum, cómo se trabaja y cuáles son los roles que participan. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en Scrum y la verdad es que a mí me ha gustado mucho porque creo que cada sprint es diferente. Cada sprint tiene retos distintos que hacen que te mantengas motivado y esto es muy importante. No voy a discutir si esta metodología es mejor que otra, porque es absurdo, o al menos yo creo que es absurdo, en el sentido de que cada proyecto y cada cliente son diferentes y hay metodologías que se adaptan mejor a un producto, a un proyecto o incluso a un cliente. Sea cual sea, la metodología que uses trata siempre de no quemarte, de mantenerte motivado, y para eso mismo te dejo aquí un vídeo con consejos para trabajar desde casa y evitar el burnout. Eso es todo. Recuerda que me puedes encontrar en programandotv.com, en redes sociales como programandotv. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo.